Buen día, estimados estudiantes. Bienvenido a una clase más de Ciencias Integrales de 11. En el día de hoy vamos a explicar el tema acerca de la biotecnología, la historia de la biotecnología, cómo se desarrolla esta ciencia en el campo de la biología, campo de las ciencias naturales. Cuando nosotros dimos la parte esta de la rama de la biología, y una rama de la biología muy importante es habla de la biotecnología. Entonces, ese es el tema del día de hoy, que vamos a estar explicando acerca de, porque es una ciencia. Acuérdense que la biotecnología es igual una rama de la biología, igual también una ciencia. Vamos a ver qué estudia o qué se hace en ella. Bien, pero entonces me gustaría saber qué ustedes entienden por biotecnología y cómo se ha desarrollado la biotecnología en el actual y cómo ha ayudado esta al ser humano. Es importante conocer acerca de esta rama. La biotecnología es una rama de la ciencia que desarrolla ciertos procedimientos tecnológicos que utilizan ciertos organismos para obtener un bien específico. ¿Bien específico para quién? Para la humanidad. Entonces es una rama muy importante que tiene que ver mucho con el desarrollo tecnológico y la parte de los seres vivos. Cuando hablamos de biotecnología, entonces estamos hablando del desarrollo de estos seres vivos conjunto con la tecnología. En tiempos antiguos se desarrollaba la biotecnología. Es más, la Biblia explica, la Biblia en un extracto habla de cómo se utilizaba el pan, cómo se utilizaba el vino en las fiestas. Entonces, y el vino es parte de un desarrollo biotecnológico. Claro que en ese momento no se sabía o todavía uno ve una palabra que encerrara lo que era biotecnología o que encerrara lo que significa cómo se hacía el pan, cómo se hacía el queso en el tiempo antiguo o cómo se fermentaba el vino. Pero ya había un conocimiento empírico acerca de esta ciencia y se desarrollaba. Lo que no sabían las personas en ese momento es que para hacer el pan se utilizaban microorganismos como la levadura. Igual para elaborar el vino, se fermentaba el vino, también necesitaba ciertos microorganismos como la levadura para entonces fermentar ese vino y entonces para ser utilizado. Igual también pasaba con el queso. El queso, para desarrollar el queso blanco, usted necesita que esta leche de vaca se corte y que hay un procedimiento donde interviene el microorganismo que encierra el desarrollo o el desarrollo o lo que es la confección de este tipo de alimento. Es así que a lo largo de la humanidad se ha desarrollado la biotecnología de una forma empírica. Cuando entra ya la parte tecnológica, entonces ya utiliza la palabra completa, biotecnología. Ya se le da una definición más amplia acerca de eso y se le va también a explicar cómo esta ciencia ha ido evolucionando a través del tiempo. Entonces, para conocer algo acerca de la historia, tenemos que empezar entonces con Francisco Redi, en 1626 a 1697, en donde él trabajó con microorganismos. Él hizo un experimento acerca de la carne podrida. Ya ahí había ya empezábamos nosotros a trabajar acerca de el desarrollo biotecnológico. Después viene Lázaro Spallanzani, trabajó con caldo nutritivo, en donde se evidenciaba que había ciertos microorganismos. Después viene Mendel, fundó las bases de la teoría genética, en donde utilizó cruzas de ciertas especies de plantas para él entender acerca de cómo ocurrían estos cruces. Para utilizar los cruces también estás desarrollando una parte biotecnológica. Sigue Walter Sutton, que descubrió los cromosomas
¿Y qué es estos cromosomas? Ya saben que todo lo que tiene que ver con la parte genética, la ingeniería genética tiene que ver con la biotecnología. Viene Thomas Morgan, hace estudios acerca de los cromosomas que portaban ciertos genes y que estos genes tenían unas características específicas dentro de esos cromosomas. Al final, él desarrolló y él demostró que los genes eran los portadores de la información genética y los genes eran donde se transmitía la herencia de padre a hijo y cómo se transmitía esa información. Por último tenemos a James Watson y Francis Crick, que entonces describen la estructura de la doble hélice de la molécula de ADN. Ya viene un poco más profundo lo que es la estructura del ADN. Y ya después viene, 50 años más tarde, en el 2003, se complementa la secuencia del genoma humano. ¿Y qué es el genoma humano? Entonces viene siendo la parte que tiene que ver con el conteo de genes que tiene una persona o el ser humano. Y cantidad de genes, imagínense ustedes que si un cromosoma tiene bastantes genes, miles de genes, ¿cuántos genes no tendremos nosotros en, en el ser humano? Entonces, todas estas etapas de desarrollo de la tecnología se van dando paso a paso. Los investigadores, los científicos se interesaban en estudiar qué es lo que pasaba acerca de esto. Y entonces, eso no son todas las etapas, es un resumen. Acá tenemos otro resumen. Tenemos que, aquí hay uno que no aparece, el descubrimiento de la penicilina, que es un antibiótico para combatir enfermedades. De ahí viene entonces el desciframiento del código genético, se introduce las técnicas de clonación del ADN y por último tenemos compañías de ingeniería genética. ¿Para qué? Para elaborar tratamientos, elaborar medicina, medicamentos, antibióticos para combatir las enfermedades. Cuando nosotros tenemos antibióticos que consumir para combatir ciertas enfermedades, nosotros estamos utilizando un tipo de biotecnología que es la biotecnología roja. A la utilización de medicamentos para esas enfermedades, entonces, ¿cómo se desarrolló ese medicamento? Eso viene un largo procedimiento y la historia detrás de ese medicamento. Imagínense que en 1928 se descubrió la penicilina y hoy en día todavía se utiliza todo lo que tiene que ver con la penicilina. ¿Y de dónde viene la penicilina? De un hongo microscópico que se llama Aspergillus penicillium, se llama el hongo. Y de allí, con la utilización de extracto de ese medicamento, de extracto de ese compuesto, penicilina, ¿cuántas enfermedades hoy en día tienen cura por desarrollo de este medicamento? ¿Y cómo se descubrió? Se dieron cuenta que estaban haciendo estudios con las bacterias, estas bacterias que producen enfermedades, y resulta que, acuérdense que los estudios se hacen a través de un agar, un plato Petri, y dentro de ese plato Petri usted puede inocular cierta bacteria para ver cómo ellas eh, esas bacterias, cómo se desarrollan dentro de ese plato Petri para poder entonces encontrar y estudiarlo un poco más profundo. Los platos Petri se utilizan en los laboratorios de investigaciones. Entonces, tenían ciertas bacterias y resulta que ese plato Petri se contaminó con un hongo que se llama, el que le acabo de decir, Aspergillus penicillium, se contaminó. A cierto tiempo se dieron cuenta que el hongo iba matando todas las cepas de esas bacterias. Y cuando se dieron cuenta, resulta que había matado todas las bacterias que estaban dentro de ese plato Petri. Cuando estos investigadores, en particular Alexander Fleming, examina, se dio cuenta de que el Aspergillus mató todas esas bacterias que estaban dentro de ese agar o de ese plato Petri. Y así fue un descubrimiento de la penicilina, de una forma espontánea. No se estaba buscando eso,
se estaban haciendo otras investigaciones, pero resulta que por casualidad este hongo ha sido, se descubrió y que tenía efectos antibióticos como antibiótico para combatir las enfermedades que producen esas bacterias. Y así sucesivamente se han hecho investigaciones y producción de medicamentos y vacunas para combatir esos tipos de bacterias. Todo esto tiene que ver con la biotecnología. Porque hay aplicaciones biotecnológicas que explican cada uno paso a paso de dónde se desarrollan cada una de ellos. Vamos primero a ver las técnicas de la biotecnología. Las primeras técnicas de biotecnología en la parte ambiental, la parte de las plantas, tenemos el cultivo de células y tejidos. ¿Y para qué se utiliza esa técnica? Se utiliza en la rápida micropropagación in vitro de las plantas para obtener cultivos sanos y el mejoramiento genético por medio de cruces. Imagínese usted, estamos haciendo cruces de plantas diferentes para mejorar el cultivo, para que ese cultivo genéticamente ya modificado pueda resistir a enfermedades, pueda resistir sequías, pueden, pueda resistir ciertas condiciones ambientales y que la producción sea aún mayor. Entonces, esta técnica utiliza cierta parte de las plantas, la combina, ya sea tejidos, ya sean células, y la someten en estudios embriogenéticos para formación de los embriones. ¿Para qué? Para al final, dentro de un tubo de ensayo, usted tenga la planta que usted necesita. Y aquí lo está. Aquí está el ciclo. Cómo utilizan un tejido o una hoja de esa planta, la ponen en un tubo de ensayo, la someten a cruces para usted tener los embriones somáticos, porque esto es un tipo de reproducción asexual. Porque acuérdese, aquí no interviene nada sexualmente. Es asexual para al final usted tener las plantas adecuadas que usted necesita para trasplantarla al medio ambiente. Entonces, esta es una técnica que se desarrolla a nivel genético por medio de cruces con, con el estudio de esas plantas. Tenemos la tecnología hibridoma, se refiere a la producción de anticuerpos a partir de clones específicos llamados monoclonales. Esta técnica es lo que se utiliza hoy cuando usted necesita producir anticuerpos. Entonces, ¿de dónde se obtienen esos anticuerpos? Puede ser aislado de animales, células inmunes. ¿Para qué? Para desarrollar estos anticuerpos que puedan combatir células dañinas para el cuerpo, para el ser humano. Y es el ejemplo que estamos viendo aquí. Utilizamos células inmunes de ratones, las aislamos, entonces producimos los anticuerpos necesarios. ¿Para qué? Para combatir las células tumorales, que son las células que producen cáncer. Y así vamos a utilizando, desarrollando esa tecnología, y se sigue desarrollando hoy en día para encontrar la cura del cáncer. Tenemos la ingeniería de proteínas. Imagínese usted que en la ingeniería de proteínas tenga que ver con el estudio de las proteínas, eh, que implica la modificación de la estructura de esas proteínas para mejorar su funcionamiento en la producción de nuevas proteínas. O sea, estas técnicas o esa llamada a ingeniería genética, están utilizando en la modificación de proteínas. Yo siempre he dicho que la biotecnología siempre ha sido más ventaja que desventaja para el ser humano, pero ciertas ventajas, al fin hay una parte negativa también que tiene que ver con la biotecnología. Y vamos a ver en la parte esta, en lo que implica la modificación de la estructura de las proteínas. Si bien nosotros tenemos proteínas en nuestro cuerpo, modificarlas es un proceso
de ingeniería que tienen que ver con el desarrollo biotecnológico. En Asia, por lo menos, se generó una enfermedad, una nueva enfermedad, en donde implica las proteínas. No fue ni un virus, ninguna bacteria, ningún patógeno o otro ser vivo, ni un hongo. Fue una proteína modificada que generó una enfermedad. Y la enfermedad se llama de la vaca loca. Esa enfermedad se generó, ¿por qué? Porque hubo una modificación de proteína y ese al final generó este tipo de enfermedad. Y ustedes saben que se puso en cuarentena, muchos países pusieron en cuarentena para que esa enfermedad no se propagara. Entonces, eso fue lo que implicó la parte negativa, trabajar la ingeniería, dentro de la ingeniería genética, utilizar las proteínas para su modificación. Entonces, por eso le decía que todas estas técnicas son buenas para la salud humana, para el desarrollo tecnológico, para todo, pero también al final implica eh, la parte de los riesgos biotecnológicos. Y la enfermedad del vaca loca no es que se haya extinguido, todavía eso está, se puede desarrollar. Lo que pasa es que lo han mantenido al margen y han podido combatirla. Y por eso le decía, y no fue ni virus ni bacteria, fue una proteína. Tenemos la ingeniería genética. ¿Y qué es la ingeniería genética? Consiste en la producción de un ADN híbrido que contiene los genes específicos que elaboran productos determinados, ya sea enzimas, hormonas y proteínas. Por eso le decía que las proteínas van dentro de la ingeniería genética. Las enzimas, las hormonas. Imagínense utilizar ciertos segmentos del ADN para combinarlo con otro ADN para ver cómo reacciona ese organismo. Imagínense la modificación que se está dando. La modificación de esos organismos vivos, esos seres vivos. Si estamos trabajando con ciertas enzimas, yo tengo que modificarlas. Si estamos trabajando con hormonas, también ¿para qué? Para tener una producción. ¿Y dónde ustedes saben que utilizan las hormonas? Dentro de los animales, a las vacas, los pollos, los caballos, utilizan estas hormonas para introducirlas dentro de ellas para un fin específico. Para que se desarrolle más rápido, tenga más carne, utilizan estas hormonas. Entonces son introducidas dentro de estos seres vivos para modificarlos. Y ya les dije que pasa con las proteínas. ¿Por qué generó las proteínas? Generó una enfermedad que no tenía que ver nada con los seres vivos. Simplemente una proteína produciendo una enfermedad. Nunca se ha visto eso. ¿Por qué? Porque estamos modificando dentro de la energía genética, modificando ciertas estructuras en los seres vivos. Y esas modificaciones al final puede ser muy riesgosa para la población. La enfermedad que existe hoy en día de coronavirus es porque ha sido modificado. Ese virus que sabe que existe, ha existido siempre dentro de los animales, como este virus fue modificado y que este virus pueda producir tantas enfermedades dentro del ser humano. ¿Pero por qué? Porque hay laboratorios de biología que se encargan de estudiar el ADN o el ARN de esos virus. Tenemos que tener presente que los virus no son seres vivos. Los virus, para que él se reproduzca, para que él altere una célula, necesita de ella, necesita una célula, invadir una célula para él hacer todos los mecanismos de reproducción que existan. Entonces, los virus pueden tener ADN o ARN, pero no ambos. Por eso le decimos que hay tipos de virus ADN y los tipos de virus ARN. Los tipos de virus de ARN eh, son los más dañinos que existe hoy en día, son los virus
que producen más enfermedades, son los virus más resistentes. Entonces, por eso que el hombre sigue estudiando ese tipo de virus. Entonces, modificar un virus, estás modificando el ARN o el ADN de él. ¿Para qué? Para que sea resistente, para que produzca mayores cantidades de enfermedades dentro del cuerpo, para que la célula lo reconozca como algo parte de ella, para que para muchas otras cosas más. Entonces, es la parte negativa de utilizar las técnicas biotecnológicas o la ingeniería genética o la biología, porque tiene que ser parte de ella, porque estás estudiando, como estás estudiando con el ADN, estás estudiando la ingeniería genética. Al utilizar un ADN o un ARN, estás utilizando la ingeniería genética, y la ingeniería genética es una técnica de la biotecnología. Así que si utilizas virus, sabemos que no es un ser vivo, pero estás utilizando el ADN o el ARN de él. Igual pasa en las enzimas que producen esos organismos, yo necesito modificar esas enzimas. Entonces yo tengo que introducir esas enzimas dentro de esos seres vivos para que produzcan lo necesario que yo necesito dentro de esos seres vivos. Tenemos otra técnica de la biotecnología que se llama la bioinformática. Implica la utilización de proteínas en aparatos electrónicos, especialmente en sensores biológicos, biochip, microchip biológicos. Imagínense ustedes la parte informática que tiene que ver con programación. ¿Qué tiene que ver la programación dentro de la biotecnología? Eso es lo que se está apostando hoy en día. Si ustedes piensan que esto no existe, ya existen microchips. Imagínense que se ha desarrollado un microchip, célula, o más pequeño que la célula de la sangre. Imagínense que un eritrocito, más pequeño, ya estamos hablando de nanotecnología. Estamos hablando de esos microchips más pequeños que usted lo puede introducir en el torrente sanguíneo, y ese microchip viaja por todas partes del cuerpo, el corazón, porque acuérdense que la sangre recorre todas las partes del cuerpo, y ese microchip va recogiendo información de todas las partes de su cuerpo. ¿Para qué? Para que él pueda reconocer ciertas enfermedades o pueda que usted tenga dentro de su cuerpo que usted no sabe. Ya eso se está poniendo en práctica. Entonces, lo que hace es como si hubiera sido una vacuna que te inyectan ese microchip al torrente sanguíneo, y ese va directamente a todas partes del cuerpo y va recabando información de todo su cuerpo. Si usted de su cuerpo lo va a reconocer y quién lo va a regir, usted acá afuera en una computadora va a ir recabando toda la información que genera ese biochip o ese microchip, o también sensores. Entonces, toda esta parte de la bioinformática está ahorita mismo, ha sido utilizado y se sigue utilizando. Yo creo que esto va a ser la nueva revolución dentro de la ingeniería, dentro de la biotecnología o ingeniería genética. Ustedes ven todo lo que tiene que utilización de proteína en aparato electrónico, ya ustedes saben que eso tiene que ver con bioinformática. Imagínense que para poder usted eh, saber si la presión tiene alta o la presión tiene baja, usted necesita un sensor. Se lo pone aquí y ese sensor le mide si la presión está alta o está baja. Cuando se hacen las pruebas del azúcar, esas pruebas que tienen que ver con una laminilla que pone usted una gota de sangre allí, usted la pone en el aparato este que está aquí y le mide si el azúcar usted la tiene alta o la tiene baja. Entonces, todos estos aparatos electrónicos implican una utilización de proteína, porque usted está utilizando la sangre y la sangre tiene proteína dentro de ella. Entonces, son sensores biológicos. Cuando usted le mide la temperatura con esos aparatitos que usted aparece ahora, que por todos lados hay, ese es un sensor que emite calor
y ese sensor, entonces, de una vez, como usted puede tener una temperatura, la temperatura normal del cuerpo es 37 grados centígrados, 36 a 37, por ahí está el rango. Si usted tiene 38, ya usted tiene fiebre, el sensor va a marcar de una vez. Ahí no está utilizando proteínas, lo que está utilizando son sensores, son rayos que emiten calor. Entonces, hay un aparato electrónico, pero no utiliza proteína, está utilizando un sensor. Entonces, eso no entra dentro de las técnicas de la biotecnología. Cuando tiene que ver con la utilización de proteínas, entonces sí tiene que ver con la bioinformática, porque es un aparato electrónico que va a estudiar un caso específico. Y así puede ocurrir también dentro de los hospitales o dentro de las clínicas. Me decía, ¿verdad? O sea, o sea que si, por ejemplo, no son biotecnología cuando, por ejemplo, no tienen que sacar algo de tu cuerpo, algo así por el estilo. Sí, si no están estudiando nada de tu cuerpo, si no están estudiando nada de tejido, nada que tenga que ver con proteína, nada que tenga que ver con ADN, no es parte de la biotecnología, no es parte de una técnica biotecnológica. Solamente son sensores y ya, para no confundirnos. Sensores que miden proteínas, sensores que miden otras radiaciones, esto no tiene nada que ver ni con la bioinformática. Para que se utilice y la técnica bioinformática, tiene que utilizar una proteína dentro del aparato electrónico. Ahora, para medir si tienes azúcar en la sangre, ahí sí estás utilizando un aparato electrónico y estás Claro. utilizando una proteína que está en la sangre. Y por ejemplo, el que te toma, por ejemplo, la cosa de la presión y tipo los latidos del corazón y cosas así. No, porque son sensores. Cuando te ponen la presión, lo que pasa es que hay dos formas de tomar presión. Hay una presión que toman los doctores que te ponen a ti, eso se llama estetoscopio, ponen aquí en el oído y te ponen el aparatito ahí, el flujo sanguíneo, y entonces te marca y hay una bombita acá marcándote cuando te llena de aire y te van soplando, 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 y papá, él mide en un reloj para ver qué presión tiene, ahí no estás utilizando nada de ninguna proteína, ahí solamente estás usando sensores. Si hay un aparato que tome la presión, imagínense cuando te pone, hay una que toma la presión dentro del reloj, perdón, como si fuera un reloj aquí en la mano, él tiene un sensor aquí que te va apretando, apretando y él va a medir la presión sanguínea. Y te dice, bueno, está alta o está baja. Esos sensores son parte de sensores. Pero si tenga que esos sensores utilizar una proteína, entonces ya es una técnica de la bioinformática. Mientras no lo utilices, no tiene nada que ver con la bioinformática. Ah, Los biochips, los microchips, sí, porque ellos se introducen adentro del cuerpo, como si fuera una vacuna. Se introducen al centro y son como más pequeños que una célula, y se introducen al torrente sanguíneo, ya estás introduciendo algo a tu cuerpo. Todo lo que es vacuna, todo lo que es antibiótico, todo lo que tú te inyectas, todo lo que tú tomes de un medicamento, todo es producto del desarrollo de la biotecnología. Entonces, cuando trata de esto, no solamente en el ser humano, también en las plantas, en animales, que son ciertos desarrollos que utiliza eh, tecnológico que se necesita dentro de los seres vivos. Por eso les decía que las bacterias son seres vivos. Si usted va a modificar una bacteria, está utilizando la ingeniería genética. Si estás utilizando el ADN de un virus, también estás utilizando la ingeniería genética, a pesar de que los virus no son seres vivos. Y aquí vamos a ver estas aplicaciones que le venía diciendo hace un rato, cómo se dan esas aplicaciones de la biotecnología. Dentro de la biotecnología roja se aplica la utilización de procesos médicos. Algunos ejemplos son el diseño de organismos para producir antibióticos. Por ejemplo, la vacuna de la penicilina que utiliza en todos lados, es un proceso de la biotecnología roja, proceso médico, es un antibiótico. Las vacunas que nos están ahorita mismo, nosotros, que nos están dando, la de Pfizer, la AstraZeneca y otros desarrollos, tienen que ver con la biotecnología roja porque es un procedimiento médico.
Y este procedimiento médico es producto de un diseño para producir un anticuerpo para combatir esas enfermedades que nos produce esa bacteria o ese virus. O también puede ser un hongo. Acuérdense que el hongo también puede producirnos, o un protozoario, no puede producir enfermedades. Entonces hay que tener ese diagnóstico y para saber qué tipo de antibiótico y qué tipo de vacunas podemos nosotros utilizar. Nosotros tenemos que tener bien presente que cuando nosotros tenemos una enfermedad tipo bacteriana, tiene que haber antibiótico para ella nada más. Y si es tipo viral, también tiene que ser específicamente para ella. Un tratamiento de antibiótico para viral no funciona porque lo que usted tiene en su cuerpo es un virus, no una bacteria. Y viceversa, si es bacterias, no puede utilizar vacunas con, vacunas antivirales. Entonces, no funciona. Usted tiene que tener un diagnóstico primero, por eso que usted tiene que ir al doctor primero para saber y hacer unos exámenes a ver qué es lo que le está produciendo a usted dentro de su cuerpo, qué enfermedad y quién la desarrolló, qué tipo de microorganismo. Si vamos a ver una pequeña demostración, una pequeña explicación de 3 microorganismos diferentes y los 3 producen la misma enfermedad. Diarrea. La diarrea puede ser producida por un virus. También puede ser producida por una bacteria y también puede ser producida por un protozoario. Imagínese usted. Son 3 microorganismos diferentes. Entonces yo tengo que ver, hacemos el examen primero para ver cuál es el microorganismo que cuál de esos 3 me está afectando. Porque necesito un tratamiento específico para ello. Entonces, si es a nivel viral, necesito un antiviral. Si es a nivel bacteriano, necesito un antibiótico. Y si es a nivel protozoario, necesito entonces metronidazol, que es un medicamento para ellas. Ahí son 3. Entonces, por eso es que si usted necesita ir al doctor y hacer un diagnóstico primero para aplicarle el tratamiento adecuado. Y para entonces, todos esos medicamentos que le acabo de mencionar son parte de biotecnología roja, porque tienen que haber sido objeto de estudio y para producirla tuvo que pasar por procesos largos y experimentales con seres vivos. Dentro de la biotecnología blanca, entonces, tenemos la tecnología que tiene que ver con los procesos industriales, producción de yogur, producción de queso, cerveza, vino, todo lo que tiene que ver con la producción industrial va unado a ella. También tenemos lo que es la producción biomateriales, tienen que también utilizado con los bioremediación no, tiene que ver con biotecnología azul. Biotecnología blanca también tiene que ver con para degradar residuos biológicos, tiene que ver con procesos industriales. En la biotecnología verde, todo tiene que ver aplicada a lo que es a los procesos agrícolas, a lo que es la agricultura, todo lo que viene con la modificación, todo lo que viene que ven con el cruzamientos de plantas, organismos, la ingeniería genética en plantas, tiene que ver también con la producción de biofertilizantes, biopesticidas, todo este biotecnología verde. La biotecnología azul entonces es la que utiliza los animales marinos y las aplicaciones en ella. Tengan que ver todo con los estudios de algas, procedimientos médicos que utilizan estos organismos. Tenemos que saber que dentro de los mares hay cierta cantidad de especies y ahorita mismo están prestando mucha atención con esas especies porque hay ciertas células que son regeneradoras, ciertas células que combaten cáncer y son partes de los organismos acuáticos marinos. Igual las algas, usted utiliza una pomada a base de algas, una crema y todo lo demás para su cuerpo, está utilizando la biotecnología azul. Las aplicaciones biotecnológicas se han desarrollado para que el ser humano tenga acceso a todos estos procedimientos.
pero también una parte negativa dentro del medio ambiente. La utilización de un organismo en mayores cantidades, al final podemos generar una extinción de una especie específica. Y es lo que está pasando con las algas. Sabes que hay muchos productos que utilizan algas marinas y algas no sé qué, para la piel, para la relación, y utilizan y están extinguiendo esas especies. También con las aletas de tiburones, están utilizando procedimientos de aletas de tiburones, no sé para qué, que para esto y lo demás. Y resulta que nada más matan los tiburones para quitar la aleta y lo demás lo desechan, porque lo que necesitan nada más es la aleta. Y se dan cuenta que la aleta de tiburón lo necesita no si es para combatir ciertos tratamientos o enfermedades o algún nutriente específico que tenga eso. Y así sucesivamente están utilizando los animales marinos que no podemos consumir. Así que no podemos consumir de una vez para otros procesos biotecnológicos. Y eso al final, le decía al grupo anterior, al final va a haber un impacto negativo en el medio ambiente, en los ecosistemas. Y nosotros nos vemos afectados hoy en día el impacto negativo, la utilización de la biotecnología por la enfermedad que está ahí hoy en día, el virus que se ha sido modificado, y sabemos que ha sido modificado genéticamente porque el ADN de él es único, el ARN, no sé si es ARN, el virus actual es el ARN ha sido modificado, la cual lo hace inmune, lo hace muy contagioso, produce más enfermedades, afecta muchas partes del cuerpo y por eso ha sido modificado dentro de un laboratorio. Y esas son las implicaciones y los riesgos que debemos tomar nosotros por el desarrollo de la tecnología de, eh, dentro de la población. Y también hay que tener en cuenta que para poder nosotros utilizar la biotecnología, ha habido experimentos, se han desarrollado investigaciones dentro del cuerpo humano. Así que, y eso se va a seguir dando, no va a parar. Ya hay empresas, industrias que se dedican totalmente a la ingeniería genética y a la biotecnología, porque eso es lo que está apostando hoy en día. Para desarrollar una vacuna, la vacuna del coronavirus, para poder hacer eso, desarrollar ese tipo de vacuna, tuvo que pasar por muchos procedimientos, ensayos, experimentos, y es una parte del desarrollo de la biotecnología. Estos son los riesgos que le estaba diciendo yo a ustedes. Los adelantos biotecnológicos aseguran enormes esperanzas para la humanidad, eso es cierto, no hay que negar. Si no hubiera adelantos tecnológicos, ¿cuántas millones de personas hubieran muerto hoy en día? Si no hubieran cura o vacunas o tratamientos o medicamentos que combata ciertas enfermedades, millones y miles de millones hubieran muerto hoy en día. Pero estos avances también implican un grave peligro para los seres humanos y el ambiente si no se ejerce el debido control de su manipulación y uso. Por eso les decía que todo esto debido a que hay una manipulación descontrolada dentro de esos procedimientos de ingeniería genética. Algunos biólogos y ecólogos afirman que la biotecnología es susceptible de reducir la diversidad genética vegetal, ya que los agricultores tienden a cultivar variedades de plantas genéticamente uniformes. Como también podemos reducir la población mundial al utilizar microorganismos genéticamente modificados, ya sea bacterias y virus, que puedan reducir la población a nivel mundial. Eso puede pasar en cualquier momento, o ya está pasando, también puede ser. ¿Cuántos millones de personas han muerto a raíz de esta enfermedad? Entonces, puede que estén buscando la reducción de la población, como la población está creciendo exponencialmente, lamentablemente no hay alimento, hay una demanda muy grande de alimento y no lo hay, entonces están tratando pueda que sí existe, pueda que no, puede que esté equivocado, en que tenga que reducir la población a nivel mundial. Entonces se puede crear ciertos virus, ciertas bacterias que pueden matar una población X dentro de nuestro planeta. Así que los riesgos que debemos tomar, pero todavía seguimos, sí hay que utilizar la biotecnología en todas partes del mundo. Bien, ¿preguntas? Berta, ¿pregunta? Ninguna. Ok. Entonces vamos al taller número 2. Van a hacer un mapa conceptual de línea del tiempo con las investigaciones que se han dado con la biotecnología desde 1900 hasta 2010. Imagínense, ¿son cuántos? 110 años. Van a hacer un mapa conceptual, línea de tiempo, en donde ustedes van a utilizar, bueno, en 1900 pasó esto y así sucesivamente.
Puede ser de 10 en 10 años, de 20 en 20 años, para que no tenga tanta. Van a escoger una técnica de la biotecnología, la que yo les expliqué, van a investigar sobre ellas, hacer una comparación de las ventajas y desventajas y por último escribir una conclusión propia. O sea que usted escoge esa, esa técnica de la biotecnología, usted investiga sobre ella y presente las ventajas y desventajas, la utilización de esta técnica. Y por último va a escribir una conclusión propia de ustedes de ese trabajo o de esa investigación que vayan a hacer. Bien, como no hay preguntas que hacer, entonces damos por terminada la clase del día de hoy. Nos vemos entonces el próximo sábado, si Dios nos permite. Que tengan un feliz fin de semana. Más bien. Muchas gracias, profe, igualmente.